El verano de 1981, España entera quedó paralizada frente al televisor. Una serie juvenil, aparentemente inocente, terminó por convertirse en un fenómeno que nadie esperaba. En cada casa, en cada barrio, la gente se reunía para seguir las aventuras de un grupo de amigos en un pequeño pueblo costero. Parecía una historia simple, pero pronto se transformó en algo mucho más grande. La producción no solo retrató la amistad y la infancia, también se atrevió a tocar temas tabú en plena transición democrática. Muerte, divorcio, ecología y libertad individual aparecieron de manera directa en horario de máxima audiencia. Lo que empezó como un retrato ligero del verano, se convirtió en un espejo de una sociedad que estaba cambiando con rapidez. Niños y adultos se vieron reflejados. Para unos, era pura nostalgia inmediata. Para otros, una amenaza al orden tradicional. ¿Cómo una serie familiar podía remover tantas emociones y debates sociales? ¿Por qué ese grupo de jóvenes marcó para siempre la memoria de varias generaciones? Lo cierto es que Verano Azul no fue solo televisión. Fue un terremoto cultural que aún hoy sigue resonando. Y detrás de esas imágenes soleadas, se escondía un impacto que desbordó la pantalla. Hoy conocerás la verdad completa. Para entender por qué Verano Azul se convirtió en un fenómeno cultural, hay que situarse en la España de principios de los años 80. El país había dejado atrás la dictadura de Francisco Franco apenas 5 años antes. La transición democrática estaba en marcha. Y la televisión pública, Televisión Española, jugaba un papel decisivo en la construcción de una nueva identidad nacional. La gente buscaba referentes distintos, más cercanos a la libertad y a la vida cotidiana, y no tanto a los discursos oficiales de épocas pasadas. En ese clima apareció la figura de Antonio Mercero, director y guionista con un olfato especial para conectar con el público. Mercero ya había demostrado su talento en producciones anteriores, pero con Verano Azul encontró la fórmula perfecta: unir entretenimiento, emoción y un trasfondo social que tocaba fibras sensibles. Eligió como escenario un pequeño pueblo costero de Andalucía, Nerja, con sus playas soleadas, sus barcas y sus calles estrechas. Ese entorno natural se transformó en un personaje más de la historia. Los protagonistas eran un grupo de niños y adolescentes de distintos orígenes, acompañados por adultos que representaban a la España que se estaba transformando. En ellos se podía reconocer la inocencia de la infancia, pero también las preguntas incómodas de una generación que crecía en libertad. Lo sorprendente es que, en una época en la que la televisión solía mostrar familias ideales y situaciones irreales, esta serie se atrevió a reflejar problemas muy cercanos. El divorcio, por ejemplo, aparecía encarnado en la madre de Desi, que se trasladaba con su hija a Nerja después de separarse, algo casi inédito en la ficción televisiva del momento. También estaba el personaje de Chanquete, un viejo marinero que vivía solo en su barco varado en tierra. Representaba la sabiduría popular y la dignidad de una generación mayor que había visto pasar la historia, y que ahora observaba con ternura a los jóvenes que llegaban con nuevas ideas. Los niños españoles, al ver la serie, reconocían sus propios juegos de verano, sus bicicletas, sus primeros amores, las excursiones y hasta los conflictos con los adultos. Pero lo más importante era que sus padres también veían reflejados los dilemas sociales del momento. Verano Azul se convirtió así en un punto de encuentro intergeneracional. Cada capítulo abordaba un tema con naturalidad, sin moralismos rígidos, pero con un mensaje claro. El ecologismo aparecía cuando los chicos luchaban contra la destrucción de la naturaleza. La muerte se trataba de frente con el fallecimiento de un personaje querido, algo que impactó a millones de espectadores. El éxito no fue inmediato. Al principio, algunos directivos de TV desconfiaban del proyecto por considerarlo demasiado arriesgado, pero la combinación de una producción cuidada, personajes entrañables y una narrativa honesta terminó por conquistar a todo el país. Esa mezcla de realismo social y ternura infantil fue la clave. En un momento en el que España buscaba reencontrarse con sí misma, Verano Azul ofreció un espejo amable pero valiente. No era una historia de héroes, sino de gente común. No era un relato de batallas políticas, sino de emociones compartidas. Lo que nadie sospechaba era que aquella apuesta televisiva
rodada en un pequeño pueblo andaluz, terminaría transformándose en uno de los mayores éxitos de la televisión española. La infancia de millones de espectadores quedó marcada para siempre, y la serie pasaría a formar parte de la memoria colectiva del país. El estreno de Verano Azul en televisión española en el año 1981 cambió para siempre la forma en que los españoles entendían la televisión. Desde el primer capítulo, la serie capturó la atención de familias enteras. Los hogares se llenaban cada semana con la misma expectación: ver qué nuevas aventuras vivirían Javi, Pancho, Bea, Tito, Desi y el entrañable Chanquete. El fenómeno no tardó en crecer. Los índices de audiencia alcanzaron cifras históricas. En un país donde apenas existían 2 canales de televisión, Verano Azul logró reunir frente a la pantalla a más de 20 millones de espectadores. Era como si España entera se detuviera para compartir esas historias. Los niños corrían al colegio comentando lo que había ocurrido en el último capítulo, mientras los adultos debatían los mensajes sociales y morales que se escondían tras la trama. La serie se convirtió en un ritual colectivo. Los domingos por la tarde no eran lo mismo sin la música inolvidable de La Sintonía, compuesta por Carmelo Bernaola. Esa melodía se transformó en una especie de himno generacional, asociada inmediatamente a la amistad, el verano y la libertad. El poder de las imágenes, con las bicicletas recorriendo las calles de Nerja y el mar brillando al fondo, construyó una estética que marcó a toda una generación. Lo más sorprendente fue la universalidad del mensaje. Aunque narraba las vivencias de un grupo reducido de personajes en un pueblo andaluz, la serie transmitía emociones que podían sentirse en cualquier lugar. La ilusión del primer amor, la angustia de las despedidas, el descubrimiento de la justicia y la necesidad de luchar por lo que se cree correcto. Por eso los niños se identificaban con los protagonistas y los adultos con Chanquete o con los padres, creando una conexión transversal única. Los actores, en su mayoría desconocidos, se convirtieron en rostros familiares de un día para otro. Antonio Ferrandis, que interpretaba a Chanquete, alcanzó una popularidad inmensa gracias a su ternura y sabiduría. Los jóvenes intérpretes, como Juanjo Artero o Pilar Torres, pasaron de la anonimidad a ser reconocidos en la calle. La prensa empezó a hablar de ellos como símbolos de una nueva televisión más cercana a la vida real. El impacto fue tan grande que traspasó fronteras. Verano Azul fue exportada a más de 20 países, desde América Latina hasta Europa del Este. Allí también cautivó a públicos muy distintos, demostrando que sus valores de amistad y esperanza eran universales. Para España, este éxito internacional fue motivo de orgullo, pues colocaba a la ficción televisiva nacional en un lugar destacado por primera vez. Cada capítulo terminaba con debates familiares. Los padres discutían si era correcto hablar de temas como el divorcio o la muerte en una serie infantil. Los jóvenes defendían que por fin la televisión hablaba su lenguaje, y ese choque generacional alimentó aún más la popularidad del programa. El ascenso fue tan fulgurante que parecía que la serie estaba destinada a convertirse en un clásico eterno. Verano Azul ya no era simplemente un producto televisivo, se transformó en un fenómeno cultural que unía al país entero. La gloria era indiscutible, el cariño del público parecía inagotable, y la serie quedaba grabada en la memoria colectiva como un hito irrepetible. Pero lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito arrollador de Verano Azul ocultaba un trasfondo mucho más complejo. La serie, a pesar de su apariencia inocente, generó una enorme controversia en la España de principios de los años 80. Lo que para unos era un reflejo honesto de la nueva sociedad, para otros resultaba un desafío peligroso a las normas tradicionales. El primer gran escándalo estalló con la representación directa de temas considerados tabú. El capítulo en el que la madre de Desi hablaba abiertamente de su divorcio provocó titulares y cartas de protesta enviadas a Televisión Española. En un país en el que apenas hacía poco se había legalizado el divorcio, mostrarlo en horario de máxima audiencia se interpretó como una provocación. Sectores conservadores acusaban a la serie de sembrar dudas en los niños y de promover modelos de familia rotos. Aún más impactante fue la decisión de incluir la muerte de Chanquete, el personaje más querido de la ficción.
Antonio Mercero insistió en que la vida real debía entrar en la pantalla y que los niños debían aprender que la muerte forma parte de la existencia. El capítulo titulado No nos moverán se emitió en 1982 y provocó una conmoción sin precedentes. Millones de espectadores lloraron frente al televisor. Al día siguiente, colegios y plazas se llenaron de niños cantando la canción de protesta que aparecía en el episodio. Fue un duelo colectivo que trascendió la ficción y se convirtió en un hecho social, pero no todos lo aceptaron con naturalidad. Algunos padres acusaron a la serie de traumatizar a sus hijos. Hubo artículos en la prensa que criticaban la crudeza de mostrar la muerte en un programa supuestamente infantil. La tensión aumentó cuando Verano Azul abordó cuestiones como la defensa del medio ambiente. En uno de los episodios más recordados, los jóvenes luchaban contra la destrucción de una zona natural. Aunque parecía una trama inocente, en realidad estaba reflejando los crecientes conflictos urbanísticos en la costa española. Empresarios y sectores económicos presionaron contra la serie, acusándola de incitar a la protesta ciudadana. El propio Antonio Mercero confesó más tarde que recibió presiones internas. Algunos directivos de TVE temían que la serie se convirtiera en un vehículo de crítica social demasiado evidente. Hubo intentos de suavizar guiones, de evitar ciertos temas, pero Mercero resistió, convencido de que la ficción debía ser honesta con la realidad. Esa lucha entre libertad creativa y censura encubierta fue una de las batallas más tensas de su carrera. El impacto fue doble. Por un lado, Verano Azul alcanzó un grado de relevancia cultural sin precedentes. Por otro, se convirtió en objetivo de críticas feroces. En la prensa, algunos la acusaban de ser propaganda progresista, mientras que otros la defendían como un espejo necesario de la nueva democracia. La serie ya no era solo entretenimiento. Era un campo de batalla simbólico donde se enfrentaban distintas visiones de España. El precio de ese atrevimiento fue alto. El desgaste personal de Antonio Mercero fue enorme. La presión mediática, las críticas y la dificultad de mantener el equilibrio entre lo popular y lo polémico lo dejaron exhausto. Aunque el público pedía más temporadas, Mercero decidió cerrar la serie tras solo una tanda de capítulos. Quería preservar su esencia y evitar que la presión destruyera lo que había logrado. Así, lo que parecía un triunfo absoluto, también contenía su propia semilla de crisis. La serie se convirtió en mito precisamente porque se interrumpió en su punto más alto, dejando un vacío difícil de llenar, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe, al peso de una fama que se había transformado en arma de doble filo? Tras el final de Verano Azul en 1982, España entera quedó con la sensación de haber perdido algo más que una serie. Los niños que habían crecido con Javi, Pancho, Bea y Tito sentían un vacío. Los padres, que cada domingo compartían la pantalla con sus hijos, percibieron el cierre como el fin de una etapa. Lo curioso es que esa ausencia contribuyó a forjar el mito. La serie había terminado en la cima, sin segundas partes ni repeticiones inmediatas. Y ese silencio resultó tan poderoso como los propios capítulos. Para Antonio Mercero, el creador, la situación fue ambivalente. Por un lado, el reconocimiento lo había colocado en el panteón de la televisión española. Por otro, la presión le dejó agotado. Se enfrentó al reto de no quedar encasillado en un solo éxito. Mercero siguió creando, pero ninguna obra alcanzó el mismo impacto cultural. Ese fue su precio: vivir bajo la sombra de un fenómeno irrepetible. Los actores jóvenes, de repente convertidos en ídolos, tuvieron que lidiar con una fama inesperada. Juanjo Artero, que interpretaba a Javi, logró reinventarse con los años y convertirse en uno de los rostros más sólidos de la televisión. Sin embargo, otros miembros del reparto no corrieron con la misma suerte. Algunos abandonaron la interpretación, incapaces de superar la etiqueta de los niños de Verano Azul. La fama que los catapultó también los limitó. El personaje de Chanquete, interpretado por Antonio Ferrandis, quedó tan grabado en la memoria colectiva que eclipsó buena parte de su carrera. Aunque Ferrandis era un actor respetado,
Para el público siempre sería el viejo marinero que enseñaba a vivir y a despedirse de la vida con dignidad. Su muerte real en 1991 fue recibida casi como si el propio Chanquete se hubiera marchado otra vez, reabriendo viejas heridas en millones de espectadores. Durante los años posteriores, la serie se mantuvo en silencio. Televisión Española no repuso los capítulos de inmediato, lo que aumentó la nostalgia. Pero poco a poco, con las reposiciones en los años 90 y principios de los 2000, el mito revivió con fuerza. Las nuevas generaciones descubrieron la serie, y los que habían crecido con ella volvieron a emocionarse como si el tiempo no hubiera pasado. Ese renacer coincidió con un fenómeno inesperado: el turismo en Nerja. El pueblo costero que sirvió de escenario se convirtió en destino de peregrinación para miles de fans. El barco de Chanquete, La Dorada, se transformó en símbolo de una infancia compartida. Lo que había sido un decorado de ficción pasó a ser un santuario popular. Así, la caída no fue un hundimiento absoluto. Fue más bien una etapa de reposo, de digestión colectiva. La serie, sus actores y su creador tuvieron que aprender a vivir con el peso de una leyenda. Algunos lo lograron reinventándose, otros se perdieron en el olvido, pero todos quedaron unidos para siempre por un verano que nunca terminó en la memoria de España. El paso del tiempo no hizo más que engrandecer a Verano Azul. Lo que había comenzado como una simple ficción televisiva se convirtió en un referente cultural y emocional de varias generaciones. Su huella no solo quedó en la televisión, sino en la forma en que los españoles entendieron la infancia, la amistad y la propia sociedad. Cada reposición en televisión española era un acontecimiento. En los años 90, cuando los capítulos volvieron a emitirse, millones de espectadores redescubrieron la magia de aquellos veranos en Nerja. Los niños de entonces ya eran adultos, y al volver a ver las aventuras de Javi, Pancho o Bea, se enfrentaban a una doble emoción: la nostalgia de su juventud y la sorpresa de comprobar que los mensajes seguían vigentes. La muerte de Chanquete, el primer amor adolescente o la defensa de la naturaleza adquirieron nuevas lecturas con el paso de los años. La influencia de la serie fue profunda en la cultura popular. Muchos creadores audiovisuales de las décadas posteriores confesaron haber encontrado en Verano Azul su inspiración para contar historias cercanas, humanas y universales. El modo en que Antonio Mercero mezcló entretenimiento con crítica social se convirtió en modelo para la ficción española. Incluso series contemporáneas, como Cuéntame cómo pasó, heredaron parte de ese espíritu: hablar de lo cotidiano con un trasfondo histórico y emocional. El impacto se extendió más allá de la pantalla. Nerja se transformó en un ícono turístico. Familias enteras viajaban al pueblo malagueño para visitar La Dorada, el barco de Chanquete, convertido en monumento. Cada verano, decenas de miles de visitantes recorrían las calles que habían visto en televisión, buscando revivir sus propios recuerdos. Verano Azul había trascendido la ficción. Era memoria colectiva hecha geografía. La música también jugó su papel en el legado. La melodía de Carmelo Bernaola se convirtió en una de las sintonías más reconocibles de la historia de la televisión española. Escuchar esas notas bastaba para despertar emociones inmediatas, como si cada acorde trajera consigo el olor del mar, las risas infantiles y la promesa de un verano eterno. El público, al hablar de la serie, siempre lo hace desde el corazón. Para muchos, fue la primera vez que lloraron frente a un televisor. Para otros, la primera vez que vieron reflejadas sus propias inquietudes en un producto cultural. El legado de Verano Azul es también político y social. Abrió un espacio en la televisión pública para hablar de temas incómodos, para enseñar sin sermonear, y para mostrar que la infancia no es ajena a la realidad del mundo adulto. Ese gesto valiente consolidó a Antonio Mercero como un pionero, un creador capaz de transformar un entretenimiento familiar en un hito cultural con resonancia histórica. Hoy, más de 40 años después de su estreno, la serie sigue viva en la memoria de España. Es un clásico que no envejece, porque cada generación encuentra en ella algo propio. La nostalgia se mezcla con la emoción y con el reconocimiento de que pocas veces una ficción televisiva alcanzó tanta verdad. Verano Azul no fue solo una serie. Fue una lección de vida, un retrato de país
y una ventana a la infancia compartida de millones de españoles. Y esa es la razón por la que, aún hoy, su legado permanece intacto. Más de 4 décadas han pasado desde aquel verano en Nerja, pero la emoción sigue intacta. Verano Azul no fue un simple entretenimiento, fue un espejo donde España vio reflejada su niñez, sus dudas y sus esperanzas. Cada capítulo quedó tatuado en la memoria colectiva como un testimonio de lo que significa crecer, reír, llorar y despedirse. Aquel barco varado en tierra, custodiado por Chanquete, sigue siendo símbolo de una generación que aprendió a mirar la vida con honestidad. Las bicicletas recorriendo la costa se transformaron en metáfora de la libertad recién conquistada por un país entero, y la frase «Chanquete ha muerto» se convirtió en una herida compartida, pero también en un recuerdo eterno. No fue una serie pasajera. No fue un simple producto televisivo. Verano Azul fue, y es, un mito inmortal en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el video que te dejamos en el primer comentario.